Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué bonito. Yeye es una de mis marcas favoritas. Me encantan, siempre estoy buscándolos. Este es de los modernos. Fijaros en el bocallave. Ahí lo tenéis. Esto es un señor bocallave. No sé cuál de los dos lados está más gastado. No lo sé. Yo creo que este está más gastado. Este está más sano, yo creo que sí. No sabría deciros. Ahí está. No estoy seguro de si es el modelo Europa o es el modelo P Extra. Espectacular en cualquier caso. Bocallave restrictivo, como veis ahí. Nos veremos obligados a utilizar ganzúas muy finas de 0,4. Este gancho, el H5 de Peterson, va a ser uno de ellos. Para poder llegar, tiene pernos muy cortos. Lo he ganzuado 2 veces. Y lo mismo de Peterson, pero un gancho medio. Pernos muy cortos, bocallave restrictivo, una marca mítica para mí, que como os digo siempre persigo, intento conseguir todos los que pueda. Espectacular Yeye. Ahora mismo lo lleva Dormakaba. En los modernos ya no pone Yeye y pone Dormakaba. Una pena, cada vez desaparecen más marcas, pero siguen conservando la calidad. Lo principal en estos cilindros es la calidad de fabricación, es muy buena, y también que suelen tener el rotor biselado. Los he visto con un rebaje, un doble diámetro, y últimamente llegan biselados, que me gustan aún más. Eso hace que los contrapernos se enganchen. Los contrapernos típicos de esta marca son doble aserrados. Y vamos a ver lo que tiene este dentro. No tengo la llave, no sé si puede estar amaestrado o alguna cosa así, esperemos que no. Vamos a intentar ganzuarlo, dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento atacándole. Hasta ahora. Bueno, aquí tengo colocado el cilindro en el aprieto. Este es el tensor que voy a utilizar, un tensor de Bent que va muy bien, se queda muy ajustado, y os voy a mostrar las dos ganzúas que voy a utilizar. Ahí lo tenéis, un gancho medio y un gancho largo, ambos de Sparrows, muy finos, 0,4 milímetros, espectacular. El H5 y el H7 se llaman, parece, no sé si leo bien ese 7, creo que sí. Y vamos a empezar con el gancho medio. Estos cilindros tienen un perno anti-bumping que queda en la posición de reposo muy por debajo de los demás. En este caso este lo tiene en la tercera posición, creo recordar, sí. Ahí está, y da un avance. Otros, acabo de ganzuar un P Extra y lo tenía en la quinta posición. El primero pide. Wow. Ahí he bajado hasta el infierno, se me atasca esa, voy a coger la larga, vamos a ver. Está colocado. Creía que lo había pasado. El primero, segundo, nada, tercero, un ligero clic, cuarto, un clic, quinto, un clic, primero, un clic, ahí un ligero avance, segundo, tercero, un ligero avance, cuarto pide un clic, quinto no lo toco bien, vamos a ver, voy a coger ya la ganzúa más larga porque todos en general son bastante cortos. Segundo, un clic. Tercero, un buen clic. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver. Tercero, ahí. Cuarto pide un clic. Quinto. Quinto muy atropellado. Segundo, tercero, un clic. Cuarto, un clic. El quinto no me ha gustado nada al tacto. Parece que pide. Quinto, un clic. Ahí el cuarto ha saltado y me frenaba el avance de la ganzúa. Ahí primero un clic y un avance. Segundo da unos clics muy leves, muy peligrosos, porque podemos pasar el perno muy fácilmente. Cuarto, no estoy seguro. Quinto, vamos a ver. Ese cuarto es largo. Y con esa ganzúa no lo toco bien. Este es el tercero. Este es el cuarto. Ahí he hecho un clic. No estoy seguro de si está bien colocado.
Ese es fácil pasarlo, lo pasé una vez y saltó todo. Quinto, cuarto, vamos a ver. Cuando ya solo queda una colocación, no es fácil localizar el que pide y es muy fácil pasar pernos. Primero, segundo, esos están colocados. Tercero, un clic. Cuarto, esta ganzúa es muy larga, demasiado larga. Voy a probar con el medio, yo creo que está pidiendo. Ahí he hecho un clic. Vamos a ver. Un poco más, ahora sí. Ahora he ido un poco más abajo. Vamos a ver. Ahora sí está colocado. Primero da un avance. Segundo pide. No estoy seguro. Creo que el segundo pide más. Ahí está. Un clic. Tercero un clic. Cuarto está. Vamos con este quinto. Un buen clic y un avance. Ahora sí parece que nos estamos acercando. Segundo pide. Lo colocamos y abriría muy bonito un yeye auténtico, con su tacto característico, con ese boca llave restrictivo, que es una tortura antes de cogerles el tacto, pero que es un verdadero placer jugártela con esa sutileza en el feedback que te indica que tiene movilidad el perno colocado, pero no tiene toda la movilidad que debería de tener cuando está perfectamente colocado. Eso te indica que está en una serradura, que hay alguno enganchado por ahí vamos a ver, yo creo que tiene, fijaros, se engancha ahí. Esto es un sistema que tiene en el quinto perno. Me ha pasado con el P extra y no he acertado porque no recordaba. El P extra tenía uno lateral y he estado jugando con ese lateral, que no es más que de control de llave, pero existe uno más al fondo que es de plástico lateral y que la llave lo presiona. Vamos a ver si conseguimos localizarlo. Yo creo que estaría por aquí, quizás más aquí, no. Se sustituyó y puede que sea esa la razón por la que se sustituyó, así que lo que vamos a hacer va a ser desmontarlo por las bravas y vamos a ver cómo resulta. Vamos allá. Como veis se puede ganzuar, y lo que es ese elemento, caso de querer girar la cerradura, pues se podría llegar a forzar, creo yo, no lo sé. Vamos allá. Vamos a quitar esta grupilla.
está. Todo muy accidentado. Y ahora lo que tengo miedo es a que se me enganche en algún agujero, pero bueno, vamos allá. Va a ser un poco desastre, pero es lo que hay. No quiere moverse. Ahí le oímos saltar a los contrapernos. Seguramente estarán compensados en longitud. Ahí están los 5. No va a ser difícil. Fijaros, este elemento de aquí, no sé si es de plástico este o este lo tiene. Aquí hay un lateral pasivo que no le da la gana de salir. Fijaros cómo está de porquería. Yo creo que no funcionaba bien. Yo creo que igual será por eso que hemos visto. Vamos a colocar de momento así. Lo lógico sería... Este es el último, es la nueva manera que tienen de colocar pernos en estos cilindros. No tiene mucho sentido. Quizás este vaya... Este es muy corto, es excepcionalmente corto. Ahora lo veremos. Fijaros, este es más largo. Probablemente este tenga... Este es cuarto. Este es quinto. El primero, desde luego, que bajaba hasta el infierno. Este es tercero. Aquí está el pasivo y aquí no quieren salir, pero hay 2 insertos antitaladro. Este elemento de aquí, vamos a ver si lo puedo sacar, es el que estaba frenando el giro y que no he conseguido, no tengo ni con qué limpiarme la mano, que no he conseguido hacer que avance más. Yo creo que es el problema, porque ni metiéndole la ganzúa probablemente esté roto. Ahí ha avanzado más. Ahí ha salido este elemento de plástico, ahora lo veremos. Parece que está bien, no he debido de acertar. Yo creo que estaba metiendo en el lado correcto. No veo pasar por ahí la ganzúa. Quizás no estaba acertando en el sitio, no lo sé. Yo notaba cómo lo movía así. Ahí pasa la ganzúa. Sí. Es el sitio, pero... Ahí está, pero no he conseguido hacerlo. Ahora lo vamos a ver todo. Vamos a colocarlo. Tendría que haber doblado un poco hacia abajo. Lo lógico sería... Puede ser que así. Ahora veremos. Fijaros, vamos a hacer zoom. Lo primero que llama la atención es que pernos y contrapernos están compensados en longitud. Fijaros en la diferencia de longitud de los contrapernos adaptándose a los pernos. Todos los pernos normales, el primero de acero. Hay un contraperno también de acero. Me ha sorprendido en el anterior P extra que he desmontado, que estaba en esta segunda posición. Quizás es que va en esta segunda posición. Lo lógico igual hubiese sido que estuviese en la primera, pero visto el pitonaje no creo que puedan entrar juntos este y el otro de acero, porque no, ni de coña. No. Como veis, quedarían por debajo de la línea de corte, así que no estaba mal colocado en la otra cerradura. Era completamente nueva, no tenía sentido. Esto va así. El contraperno de acero antitaladro está en la segunda y el perno está en la primera. Doble aserrado, el típico contraperno de Yeye.
aquí triple para compensar longitud de un contraperno corto, doble, y ahora están colocando este de extremos reducidos en la última posición, afilados. Ahora le haremos un zoom, vamos allá, y ahora os mostraré, vamos a ver, ahí, a ver si ahí enfoca, está muy sucio, pero tiene los extremos trabajados, reducidos, no es completamente normal como puede parecer. Y vamos a aprovechar el zoom para mostrar lo verdaderamente interesante. Ahí está, fijaros, el rotor tiene el primer alojamiento normal y el resto fresados, ahí lo es. Llevan un fresado, si lo miramos desde arriba no hay doble diámetro, y lleva aquí un fresado en el que se engancha, a ver si puedo coger, ahí, en el que se enganchan los contrapernos, ahí está, y hacen que el ganzuado sea muy interesante. Ahí lo tenéis, el manejo de la tensión crucial, está muy sucio, me estoy poniendo perdido. Y este ha sido este Yeye, una de mis marcas favoritas. Ahí tenéis los muelles, ahí están los muelles. No los voy a sacar porque van a estar hechos una porquería de este Yeye. Si alguien sabe el modelo que lo comente. Yo no sé si es el Europa o el Pi Extra. Ahí tenéis Yeye, espectacular. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.